El duelo de estos dos hermanos, digamos que no llega a la sangre al río, ¿no? Claro, que contesti qui vulgui. Sí que llega al río, sí. Sí? Llega al río. Por desgracia no consiguen cerrar las heridas del pasado. No lo consiguen. De todas maneras, no es un río metafórico. El precio no es una de como las tragedias que tiene las brujas o otras tragedias que tiene Miller, es más un drama, simplemente es la historia de dos hermanos. Y cuando él se refiere a que sí que llega al río, pues es eso, porque no consiguen, pero no acaba trágicamente tampoco. Lo intentan. Son dos hombres de 50 años, han tenido un pasado... Uno tiene un poquito más de 50, el otro 50. Bueno, sí, 50 muy pocos. 50 y alguno, Han vamos a tenido dejarlo así. un pasado complicado por parte de padres y de madres. Y esto les marcó, tienen un estigma, digamos, esos estigmas familiares, ¿no? El que tiene que triunfar, el que no, tal y cual, el más listo, el menos listo. Y eso con unas malas transmisiones de los padres hacia los hijos, unos malos ejemplos, pues les ha distanciado. Pero ellos no son culpables de esa distancia. Intentan solucionarla, pero es tan fuerte lo que nos marcan de pequeños en la familia que es todo el mundo. O sea, ellos quieren acercarse, pero no lo consiguen, porque el estigma familiar puede más. La figura del padre está presente, ¿no? Sí, continuamente. Es una obra que habla del orgullo, habla básicamente del perdón, habla de temas universales como la comunicación. Pero ahora que hemos vuelto a tocarla me he dado cuenta que realmente el peso familiar, esta herencia de la educación, de la cultura, del amor que existe o no existe en una familia, es un peso importantísimo. Y no solo en esta obra, sino en general. Yo creo que Miller, no sé si a ti te ha pasado, Ramón, pero a mí, volviéndolo a hacer, me he dado cuenta que el eje básico es si hay amor, no hay amor, si en este nido donde naces, si en esta casa donde naces y creces, lo que puede llegar a representar en el futuro, ¿no? Sí. Este pago este precio que tienen que pagar los dos por culpa de este entorno familiar, de esta falta de amor. Lo importante, que es lo que te transmiten los padres, eso te marca para toda la vida, lo bueno y lo malo que te pueden transmitir los padres. Y luego, a mí lo que más me gusta de esta función es que son dos verdades de los mismos hechos, son dos verdades, la suya y la mía, y las dos son inventadas, porque cada uno ve los hechos del pasado según cómo le ha ido en la vida, ¿no? Emocionalmente, el recuerdo siempre pasa por un filtro emocional y hace que tú lo veas o lo recuerdes de una cierta manera. Este contraste, este choque entre esta subjetividad que hay frente al pasado, sí, es realmente... Arthur Miller lo retrata de una manera extraordinaria. A mí lo que me gusta más de la obra es cómo lo hacen Ramón, Rosa y Luis, que lo hacen extraordinariamente bien. Y Silvia, yo hago lo que puedo, como siempre hago lo que puedo, Ramón. Y Silvia creo que ha hecho un trabajo en este sentido fantástico. Hemos ido desmenuzando la pieza poco a poco. El año pasado ya funcionó muy bien, y creo que el reposo de este año le ha dado además pues como los grandes guisos que le da los grandes vinos que le da un plus añadido, ¿no? ¿Y el precio cuál es? No es el valor. No. El precio es lo que decíamos, es lo que uno paga en la vida para sacarse de encima el lastre, ¿no?, que te meten en la educación. Hay un lastre, siempre arrastramos piedras que nos han metido de pequeños, y entonces uno paga un precio, el precio que pagamos para llegar a ser nosotros mismos e intentar ser felices. Pues él ha decidido ser funcionario, policía, y yo he decidido triunfar, y los dos no estamos contentos ni de lo uno ni de lo otro, pero ese precio hemos pagado para sacarnos el lastre que nos transmitió el padre, ¿no?
Arthur Miller utiliza esta metáfora de la venta de los muebles antiguos de esta casa donde vivían para jugar con este doble valor del precio que realmente tienen las cosas y el precio que se paga emocionalmente frente a la vida, frente a intentar sacar los pecados y la mierda que llevamos a veces muchas arrastrando. Y es un precio que todo el mundo, de una manera u otra, tiene que pagar. Además, diré que el precio de la entrada es barato por lo que es la obra. O sea, ya así lo cierro todo, ya lo cerramos todo. Y las decisiones tomadas que no tienen marcha atrás, ¿no? También, sí. En la obra digo, un momento que no sabemos nunca cuando las decisiones sean importantes porque las tomamos sin darnos cuenta. Y cuando llegan los resultados ya estamos metidos hasta el cuello. Y creo que retrata muy bien qué significa a veces transitar por la vida, el día a día y no darnos cuenta que acabaremos pagando también, ¿no? Y aparte del contenido, digamos, como arquitectura teatral... Maravillosa, fantástica. El juego entre cuatro y... Escribir una función en un solo acto, tiempo y espacio real, hora 50, o sea que no hay saltos de tiempo ni saltos de espacio, eso es muy difícil, muy difícil. Y que pasen tantas cosas en una hora y 50, que entendamos la vida de esos 4 personajes desde que nacieron hasta ahora y por qué están como están, esto es orfebrería, eso es muy complicado. Porque cuando hay más personajes, cuando hay saltos de tiempo, para el autor es más fácil. Aquí Miller hizo un trabajo de contención y de meterlo todo, de ir a la esencia, ¿no? Y a mí, bueno, es una obra que lo decimos con todo el equipo, que es inmensa y en cambio es muy sencilla, pero es inmensa. Pero a la vez inmensa, sí, sí. Yo creo que Esther quiere mucho a su marido, pero también le conoce sus defectos y tiene un poco la esperanza de que el cuñado les puede salvar, les puede ayudar. Bueno, el cuñado un poco es como, cuando aparece es como un poco como Dios, es un personaje que ilumina un poco y ella se deja iluminar. ¿Hay una historia de celos o no? No es en ese sentido, no. Es eso, su marido es tímido, pero se quieren mucho. Pero el otro un poco es el triunfo, es el triunfador y eso un poco siempre atrae. ¿Y tu personaje está desesperado? Está un poco perdido porque es un personaje que esperaba más, que esperaba como poder vivir más, un poco, se han pasado la vida un poco jodidos, un poco picando piedra y tiene ganas como de salirse de eso. Es alguien que depende del marido, es cosa también de la época, pero que tiene sus sueños, tiene un poco su vena loca, que el marido no tiene tanto y por eso también se entienden, supongo, y sí, un poco es un personaje como más secreto. ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito esta obra? La verdad es que nos sorprendió un poco, así en verano, una historia como de familia, de diálogos, de texto. Yo creo que muchos tenemos familias, también se habla del precio, del precio que hemos pagado por decisiones que tomamos en un momento y que ahora las estamos pagando, digamos, y eso a partir de una cierta edad pasa. Lo que has dejado, lo que esperabas que fuera la vida, lo que está siendo, lo que va a ser, aquello que pensaste optar por aquello y luego piensas que igual no fue lo acertado, o, bueno, el precio que pagas. Y a veces está bien, a veces te arrepientes un poco, pero es lo que hay. Miller yo pienso que es de los autores que todavía conserva universalidad, es decir, que se sostiene. Se sostiene en el tiempo porque los personajes que crea, los crea desde un interior con claroscuros y además los temas son de total actualidad, sobre todo en esta obra. ¿En qué familia no se rompen la cabeza por una herencia, por una sortija, por un apartamento, por un trozo de tierra? Y los amores y desamores entre hermanos
el odio y el amor está siempre a flor de piel, y lo escribe tan bien Miller que es imposible caducarle, o sea que sigue sin fecha de caducidad. ¿Y tu personaje aporta el ingrediente más de humor? No solo de humor, sino de supervivencia, es decir, es un hombre de la posguerra, del siglo pasado, es un superviviente, un hombre, un pícaro, una persona que no roba, que no engaña, pero que tiene una serie de atributos internos que los manifiesta para que la gente le siga dando de comer. Y por desgracias que le pasen, él sigue sobreviviendo a cualquier advertencia que le dé el tiempo en contra de morir. ¿Y aquí asiste al duelo entre hermanos? El duelo entre hermanos es maravilloso porque en todas las familias se cuecen habas, es decir, y entonces estos dos hermanos llevan 16 años sin verse y van a repartirse, que es lo de menos, lo que viene el tasador de muebles a tasarles. Van a repartirse unos muebles, pero esos 16 años han hecho que hayan quedado rincones en el interior de cada uno y que necesitan explorar y aflorar. Y cuando los afloran, nacen sentimientos de amor que han tenido en la infancia y odios que han repercutido luego en sus actuaciones posteriores. Maravilla, Miller. Pero tú te riges por el dinero, digamos, pero ellos hablan de recuerdos. De las dos cosas, o sea, hay un hermano que ha triunfado económicamente y el otro que ha pasado penurias, porque ha tenido que sostener la posguerra, o sea, la ruina de su padre, y entonces ahí el uno al otro se censuran cosas. El uno ha triunfado y no está satisfecho, porque cree que tampoco le han educado en el amor, y el otro que se ha quedado en su casa por amor, cree que su hermano podría haber hecho más y haberle ayudado económicamente. Es decir, nunca estamos, todos somos un poco, todos estamos pendientes de nuestras decisiones, y la decisión importante de la vida no sabemos cuál es, y elegir es equivocarse, y a veces no.